de la guía, dice, una roca descansa sobre un barranco de 600 metros por encima de una casa, tal como se muestra en la figura, en tal posición que si rodase saldría disparada con una rapidez de 60 metros sobre segundos. Acá tenemos, vamos a dibujarlo acá. Acá hay una casa. Existe un lago, acá hay un lago. De 100 metros de diámetro. Con uno de los bordes está a 200 metros del barranco. Y la casa está junto al lago. Acá yo tengo 200 metros. No sé si se ve ahí, ¿sí? ¿Se ve? Sí, sí. La piedra está acá, se deja deslizar, sale con una velocidad, me indica así, y me dice que el ángulo que forma con la horizontal es de 30 grados, y que el barranco está a 600 metros. Bien. Y la velocidad con que sale la piedra es de 60 metros sobre segundos. Perfecto. Me pide el punto A, me dice calcular si la roca se desprendiera del barranco, dice cuánto tiempo permanecería en el aire antes de llegar al suelo. Primero, ¿qué datos tengo? Los datos que tengo el módulo de la velocidad, que ¿cuánto vale? 60 metros sobre segundos. Tengo la altura, por lo tanto, si yo a mi eje de referencia, ¿qué les parece? ¿Dónde lo puedo ubicar? Lo puedo poner... Profe, ¿no es de 50? Ah, 50. Entonces, perfecto. Tengo el enunciado anterior. Bien. Tengo una guía más antigua. Bueno, lo cambiamos. Gracias por avisar. El ángulo de referencia nos conviene tomar positivo hacia arriba y positivo hacia la de izquierda, ¿no? El Y positivo para allá y el X positivo para acá. Bien. ¿Qué otro dato tengo? Si yo puse mi cero acá abajo, yo tengo que la posición inicial de la piedra, mi cero es 600. 600 metros, perfecto. ¿Y qué más me da? Que forma el ángulo, la pendiente donde se tira la piedra, forma 30 grados con respecto a mi horizontal. Por lo tanto, yo acá ahí, ¿qué puedo sacar? Porque a mí me da el módulo de la velocidad. Que está indicado para hacia abajo, el sentido es hacia abajo. O sea que yo voy a tener que una componente en La componente en X X en Y. y en Y, perfecto. O sea, voy a tener una BI y una BX. B inicial, ¿no es cierto? Que esa componente B inicial en X, ¿a qué es igual? A la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Perfecto, velocidad inicial por el coseno del ángulo, en este caso es 30 grados, y la componente en Y de esa velocidad, ¿qué va a ser igual? A la velocidad inicial por el seno del Por ángulo. perfecto. Velocidad inicial por el seno del ángulo. Bien, perfecto. Después, además, sabíamos que las ecuaciones de tiro horizontal o tiro oblicuo eran delta I, ¿cómo eran? ¿Se acuerdan? Vamos,
escribirla acá. Delta I, ¿a qué es igual? Esto era I final menos inicial, igual a Velocidad velocidad inicial en I. Velocidad inicial en I por mi tiempo, más un medio de la aceleración en I por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? La aceleración en I, en este movimiento, ¿a qué es igual? 9,8. Menos 9,8. La aceleración en I, en este caso, va a ser igual a menos G, porque tomamos positivo para arriba, que es igual a menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la aceleración en X Constante. es constante y es cero. ¿Sí? No tenés. Bien. Por lo tanto, la velocidad en X se va a mantener constante en todo el Constante. movimiento. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces nos pide calcular el tiempo que permanecería en el aire la piedra antes de llegar al suelo. ¿Qué les parece? ¿Qué puedo despejar yo? ¿De dónde lo puedo sacar al tiempo? De la ecuación de posición. La ecuación de posición. Entonces vamos reemplazando. Yo tengo I menos I0 igual a velocidad, el módulo de la velocidad por el seno del ángulo, que ese es velocidad inicial en I, por el tiempo que no lo tengo, y acá vamos a reemplazar la aceleración por el menos 9,8 dividido 2 porque es un medio, por el tiempo al cuadrado que no lo tengo. El I final, ¿a cuánto va a ser? Igual. A 0. 0. A 0, porque cae justo en el suelo. El I inicial dijimos que era igual a 600. 2 metros. El módulo de la velocidad inicial era 50,0 Me da por el 25. seno, O sea, todo, con el seno. por el seno de 30, con mi tiempo que no lo tengo, menos 4,9 metros sobre segundos cuadrados. Esto es metros sobre segundo acá. Por mi tiempo al cuadrado, que tampoco lo tengo. Bueno, ahí, ¿qué hago? Agrupo todo de un lado. 4,9 pasa positivo. Metros sobre segundos cuadrados por el tiempo al cuadrado. Esto no sé cuánto da. Alguno que lo haga pasaría restando. 25. 5. No, 25 metros sobre segundo. 25. Sí, sí. Perdón, escuché 5. 25 metros sobre segundo por el tiempo, y este queda menos 600. Igual a 0. ¿Y acá qué me quedó para resolver? Cuadrático. Una resolvente. A ver, me lo calculan, a ver cuánto da. 8,8. Ay, no escuché. Perdón. 8,8. 8. 8. Acá te tiene que haber dado dos tiempos. Un tiempo te dio 8 segundos y el otro ¿Para qué hago la cuenta? Me dio al revés. Tipo, yo lo había hecho antes, agrupando todo para el otro lado, y me cambiaban los signos. Ah, ¿por qué? Porque acá nos faltó algo.
¿Cómo es la velocidad de Ni? Acá nos equivocamos. Perdón, me equivoqué yo. ¿Cómo es la velocidad de Ni? ¿Para dónde va? Negativa, negativa. Claro, entonces acá es negativo y acá pasa sumando. Esta velocidad acá, si nosotros vemos el triángulo que forma, este es el módulo, vamos a dibujarlo en rojo. Esta es la componente BI y esta es la componente BX. Y nosotros dijimos que era positivo para arriba y la BI viene hacia abajo, o sea que es negativa, y queda positivo acá. Entonces da 8 y... A mí me dio 8,8 y después un tiempo negativo. Bueno, ¿y el tiempo negativo qué número era? Menos 13,9 me quedó. Bueno, ese no lo tomamos, es para simplemente para anotarlo acá. O sea que lo que tarda la roca en caer un instante antes de pegar en el suelo es 8,8 segundos. ¿A todo le dio? ¿Se entiende por qué se tomó la velocidad negativa acá? La componente Ni. Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, el inciso, este era el inciso A. Y el inciso B nos dice, o nos pregunta, ¿caerá la roca en la laguna? O sea, ¿esto qué va a hacer? Va a describir una trayectoria así. Y nos pregunta si la roca cae en donde está la laguna. La laguna era esta. ¿Y qué les parece? ¿Qué tendríamos que aplicar ahí? Tendríamos que calcular cuánto se desplazó en el eje X, ¿no es cierto? Sí. Y de ahí ver si se pasa o no. Exactamente, perfecto. A ver, ¿se ve acá abajo ahí? Vamos a hacerlo acá. ¿Cómo era la ecuación de la posición en X? ¿Se acuerdan? X igual a X inicial más velocidad inicial por mi tiempo. Por el tiempo. ¿Se acuerdan que en el movimiento, en el desplazamiento X, nosotros no teníamos aceleración, por lo tanto no interviene el término que acompaña la aceleración? ¿Sí? X inicial, ¿cuánto es? 0. Si nosotros tomamos nuestro eje de referencia acá, 300 metros. nuestro cero está acá, Alejo. Ah, 0 entonces. 0, perfecto. Bien. Esto es igual a 0. Entonces nos queda que X, ¿a qué es igual? A velocidad inicial en X, la componente X, ¿y hacia dónde está dirigida la componente X? Hacia donde nosotros tomamos como los X positivos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería? Velocidad sería el módulo por, me dijeron arriba, coseno de 30 grados, ¿sí? Por la variable tiempo. ¿Que este tiempo cuál sería? El que sacamos antes porque es cuando cae. Perfecto. O sea que tendrían que reemplazar este tiempo que calculamos antes acá y me dan cuánto se desplazó en el eje X. ¿Alguno lo calculó? A mí me dio 381 metros. No sé si les dio Bien, eso. bien. Bueno, Y me 300. igual. Perfecto, entonces anotamos acá 381 metros. ¿Y entonces qué pasa?
Porque la pregunta que era, ¿cae la piedra dentro de la laguna? No, se pasa, ¿o no? Se pasa. Porque si vos sumas, te da 300, entonces da, o sea, eso da 300 y después caería 80 metros más. Claro, o sea que en realidad la trayectoria, vamos a ver acá, que así me digo en el dibujo, en realidad la trayectoria de esta piedra hizo así, y cae por acá. No sé dónde, pero por acá, pasando los 300, como dijo ahí Luciana, los 300 porque me da 381. O sea que adentro de la laguna no cae. O sea, la respuesta sería no, no cae dentro de la laguna. ¿Está bien? ¿Puedo borrar acá? Perfecto. Bien. Y el inciso C, a ver que doy vuelta la hoja, nos pide que calculemos la rapidez de la roca al llegar al suelo. O sea que nos pide que calculemos cuando llega al suelo, acá. ¿Con qué velocidad llega al suelo? La rapidez, ¿sí? El módulo de la velocidad. ¿Y cómo lo podemos calcular? ¿Qué les parece a ustedes? Nosotros teníamos que el vector velocidad, ¿a qué era igual? A velocidad, el vector velocidad inicial más la aceleración, al vector de aceleración, por el tiempo, tanto en X como en Y, ¿no? Pero nosotros, ¿qué sabemos? La velocidad en X, la componente en X, ¿cómo se comporta en toda la trayectoria? Y constante. Es constante. O sea que en realidad sería velocidad, sería el módulo de la velocidad inicial por el coseno, como me dijeron ustedes, de 30 grados, que sería ¿cuánto? 50,0 metros sobre segundos por el coseno de 30 grados. ¿Y cuánto valdría esto? 43,30 metros sobre segundo. 43,30 metros sobre segundos. O sea que eso es constante en todo el movimiento. ¿Y la velocidad de I, cómo sería? ¿Cómo la podría calcular la velocidad final en I? Con la velocidad inicial que saqué antes y el tiempo uso también el mismo, en el que se hace 0, ¿o no? Exactamente. Porque me pide un instante antes de llegar al suelo, o sea que todo lo que transcurrió en mi trayectoria. A ver, ¿se animan a reemplazarlo? Y me dan el valor de la velocidad, la componente en I. Me quedó menos 111,24 metros sobre segundo. Bien. O sea que hiciste velocidad inicial por seno de 30, que sería menos 50,0 metros sobre segundo por el seno de 30, menos 9,8 por 8,8 era el tiempo porque lo borré y no me acuerdo cuánto daba. Sí, sí. Sí, era así. Bien, o sea que 9,8 por 8,8, 86,24. Estos son metros
sobre segundos, y lo tengo que sumar en negativo. 50, sería 30 seno, 100 menos 111,24 metros sobre segundo. ¿Está bien que nos dé ese valor? ¿Qué les parece? Sí, sí, porque viene disminuyendo la velocidad, o sea, viene incrementándola negativamente. Exactamente. Y acá, si yo descompongo este vector, la componente en y sigue hacia abajo, y la componente en x me da hacia la izquierda, que yo tomé positivo hacia la izquierda. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, pero nosotros ¿qué hicimos ahí? Calculamos las componentes de la velocidad, y a nosotros nos pregunta, en realidad, ¿de qué? Que calculemos la rapidez. Sería el módulo de la velocidad. ¿Cómo la calculo yo esa rapidez? O sea, yo tengo que calcular el módulo, el vector, el módulo del vector velocidad un instante antes de que llegue al suelo. ¿Y cómo lo calculo yo eso? ¿Cómo se calculaba en un triángulo rectángulo? Tengo componente en y componente en x. ¿Cómo lo calculábamos? ¿Se acuerdan? El módulo se calculaba. Aplicás Pitágoras. Exactamente. La componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, ¿no? Vamos a llamarlo final. Bueno, háganlo a ver cuánto les da. ¿Da 50 o no? No sé. A ver, vamos a resolverlo. Serían 43,30 al cuadrado más 111,24 al cuadrado, raíz cuadrada. No me dio 11, Luciana. No, 50 me había dado a mí. Todo. Perdón, me dio más. ¿Vos qué hiciste? Elevaste el 43,3 al cuadrado, el 111,24 al cuadrado, y lo sumaste y sacaste la raíz cuadrada. Ah, me faltó, claro, yo tomé la velocidad con el seno. O sea, no sé si se entiende. La velocidad final en I usé el seno, o sea, la que la que habíamos sacado antes. Por eso para mí no me dio. No, o sea, fíjate lo que nosotros sacamos fueron las componentes en X y en Y. O sea que ya está afectada por el seno. Ah, claro, ahí está, ahí entendí, ahí entendí. ¿Se Sería otra entiende? cosa, sí, sí, ahí está. Ah, Sí, cuando me bien. pide la rapidez tengo que hacer eso, sería. Exactamente. Sí. ¿Se entendió? A mí me dio, si no hice mal las cuentas, 119,3 Sí, da eso. Sí, a mí también. metros sobre segundo. Bueno, bien. Bien, perfecto. ¿Se entendió cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Sí, sí. Sí. Bien. ¿Puedo borrar? Bien. Vamos con el 2.15. Dice, el tenista argentino ganador del Abierto de Estados Unidos del 2009 y de la Copa Davis de 2016, Juan Martín del Prado, golpea la pelota desde el borde de la cancha
a 1,70 metros del suelo y le imprime una velocidad de 50 metros sobre segundos en una dirección perpendicular a la red y 2 grados por debajo de la horizontal. Yo tengo, vamos a dibujar, supuestamente vamos a dibujar una cancha de tenis. Supónganse que esa es la red. Supónganse, con una muy buena imaginación, que este es Juan Martín. Y dice que lo tira. Profe, ¿podés subir un poco la cámara? Sí, perdón. 1,70 metros está la pelota del suelo. Le imprime una velocidad de 50 metros sobre segundo en una dirección perpendicular a la red y con 2 grados por debajo de la horizontal. Sale con una velocidad de 50 metros sobre segundos y forma 2 grados. Esta es la red, esta es la cancha. Y me dice que el largo de la cancha es de 24 metros y que la red tiene una altura de 90 centímetros. ¿Se entiende más o menos el dibujo? Sí, sí. Bien. Determine si la pelota pega en la red, si se va larga o si se cae dentro de la cancha. A ver, ¿qué les parece? Determine si la pelota pega en la red. El primer caso que nosotros tenemos que analizar es si pega en la red, o sea, red. Para saber si pega en la red, ¿qué tendría que calcular yo? ¿Qué les parece a ustedes? Altura máxima. Claro, la altura con que llega a donde está la red, con qué altura llega para ver si pasa los 90 centímetros, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, perfecto. Si yo quiero saber la altura con que llega a la red, ¿qué ecuación tendría que plantear? ¿Qué les parece a ustedes? Componente en I. ¿Sí? Altura. ¿Cómo sería la ecuación? Y Velocidad final inicial. menos inicial. Sí. Velocidad inicial en I por el tiempo. La general, bueno, en este caso ya, sí. ¿Qué aceleración tenemos? Negativa. Primero vamos a definir los ejes. ¿Dónde tomamos el eje? Vamos a tomarlo acá, donde sale la pelota. Positivo hacia la derecha en el X y positivo hacia arriba en el Y. ¿Sí? Entonces, antes de poner la ecuación, ¿qué les parece a ustedes? Componente en X inicial de la velocidad. Vamos a calcularlo acá arriba. ¿Qué valor tendría? ¿Cómo la calcularía? Acuérdense que formaba un ángulo de 2 grados con respecto a la horizontal. Yo tengo el vector velocidad inicial es este, el módulo 50. Mi ángulo que forma es 2 grados. ¿Cómo lo puedo calcular? A la componente en X. ¿50 por coseno de 2? Claro, velocidad inicial por el coseno de 2 grados, que es igual a 50 metros sobre segundo por el coseno de 2 grados. Y bueno, no sé cuánto vale. Y la velocidad inicial en I, ¿cómo quedaría? El módulo de esa velocidad por el seno de 2 grados. Y bueno, a ver,
denme el resultado. En X da 50. ¿Cuánto da? Da 50 o 49,9. ¿El de la X? Sí, sí. Bien. 49,9. Vamos a tomarlo. ¿Y el de la Y cuánto da? 1,74. 1,74. Perfecto. Metros sobre segundo. El de la X, el vector velocidad en la componente X, el módulo de esa velocidad se mantiene constante, y en el de la Y va variando porque él está afectado por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, hoy me dijeron, I menos I0 es igual. En la red. Estamos haciendo la ecuación de altura en la red. ¿Sí? Velocidad inicial en X. ¿Cómo sería la componente de la velocidad inicial en X? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Por qué positiva, Luciana? Porque tomamos el eje de coordenadas de positivo para la derecha. En X. ¿Y en Y? Sí, en X, en X. En Y positivo para arriba y mi velocidad estaría cayendo, entonces iría en contra de mi eje, o sea, estaría negativa. Perfecto. Entonces, menos la componente de la velocidad inicial en Y por mi tiempo. Y la ecuación de la aceleración sería menos un medio de la gravedad, porque la gravedad también va cayendo, va hacia abajo, y mi eje positivo hacia arriba, por mi tiempo al cuadrado. Si yo quiero calcular a qué altura caería, tendría que despejar mi I, este I final, pero me está faltando el tiempo, o sea que yo tengo dos variables con una sola ecuación, no lo puedo calcular acá todavía, ¿no? No lo puedo calcular. ¿De dónde puedo sacar el tiempo? Y calculando cuando mi velocidad se hace cero, ¿o no? Pero yo no sé con qué velocidad llega acá, Luciana. La de Si yo- posición en X. Exactamente, bien, Rocío. Si yo planteo mi posición en X, ¿cómo sería? Mi X final es igual a mi X inicial. La velocidad en X es positiva, más velocidad inicial en X, por mi tiempo. El tiempo con que llega, estamos calculando a la red, ¿no? ¿Sí? ¿Qué X final sería? No sabemos. ¿Cómo, Alejo? No sabemos. 12 metros no sería. Exactamente. A la mitad de 24. Serían 12 metros, porque la red, ¿dónde está ubicado? En el X. En Está la mitad de la ubicado cancha. a mitad de la cancha, y la cancha valía 24, o sea que X final son 12 metros. ¿Mi X inicial cuánto vale? Si yo Cero. planteé mi eje de referencia acá. 0. 0. Mi velocidad inicial en X, en la componente X, ¿cuánto vale? Eran 1,74 metros. No, esa es la componente ni. Ojo, José. Era la velocidad, el módulo de la velocidad por el coseno de 2 grados, que valía 49,9. 49,9. ¿Sí? ¿Sí, José? Sí, confundí, perdón. Está bien, no hay problema. O sea que sería 49,9 metros sobre segundo por mi tiempo. Y este es el tiempo que el que tengo que averiguar. Hasta la red. Bueno, y una vez que tengo este tiempo, reemplácenlo en la ecuación de arriba
y me calculan la altura de la pelotita con que llega a la red. Para despejar este tiempo, serían los 12 metros dividido este 49,9, pasa dividiendo porque está multiplicando. Da 0,24 segundos. Bueno, perfecto, los metros se van, y esto según Luisiana da 0,24 segundos. Ahora con este tiempo, que es el tiempo que yo calculé con que llega a la red, la trayectoria en X es el mismo con que bajaría en la altura la pelota. Así que con ese tiempo lo reemplazaría en la ecuación de Y y veo con qué altura llegaría la pelota a la red. Me dio 1 a mí. ¿Un metro? Bueno, Sí, 1 metro. bien, perfecto. Esto acá da 0,28. O sea que, ¿qué te pasaría vos, Alejo? ¿Pasa por arriba o no pasa por arriba de la red? Sí, pasa. Igual hay que pasar los 90 a metros. Bueno, perfecto, sí, 90 Pero bueno, en centímetros. este caso Sí, sí pero se no llega pasaría. igual. Sí. Son 0,9. Esto sería 1,70, pasaría sumando, y esto me quedaría menos 0,41, menos 0,28, y si no hice mal los números, y sí, 1 metro. ¿Qué quiere decir entonces? Que 1 metro La red. es mayor que 0,9 metros, por lo tanto, pasa la red. ¿Está bien? Bien. O sea que en la red no queda. Perfecto. La parte, digamos, B de este ejercicio, que nos pregunta, ¿pasó la red? ¿A dónde cae? ¿Cae adentro de la cancha o se va afuera? ¿Qué les parece? ¿Se animan a pensarlo un ratito, a ver qué se puede plantear
¿Qué se puede plantear? ¿Se animan? Sí. Nosotros ya sabemos que pasa la red. Bueno, ahora pregunta, ¿cae adentro de la cancha o no cae adentro de la cancha? ¿Qué les parece? A ver. O sea que esto me va a hacer una trayectoria. Supuestamente esta pelotita va a ser una trayectoria así. Y bueno, ahora yo tengo que ver si me cae Profe, ¿podés adentro de subir la un cancha o no me cae. poquito? Ah, perdón. Si me cae adentro de la cancha o no me cae adentro de la cancha. O puede ser así. Pasa 1 metro y se me va fuera de la cancha. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que plantearme? La posición en Mi X. posición final en X. Bueno, perfecto. A ver, ¿cómo sería? Posición final en X. ¿Cómo dijimos que era? ¿Cómo la definíamos a la ecuación? X inicial más velocidad inicial por tiempo. Más velocidad inicial en X por el tiempo. Perfecto. Mi X inicial, ¿cuánto vale? 0. 0. Perfecto. O sea que mi posición final en X va a ser igual a mi velocidad en X por mi tiempo. ¿Y qué tiempo tarda? Yo ahí tengo una duda, Sí. porque el tiempo que calculamos, ya calculamos. ¿Hay que multiplicarlo por 2 o es el mismo? No. Porque calculamos a la mitad. Pero yo Claro, no pero sé yo si no. es lo No, mismo. no va a ser el mismo, Rocío. No va a ser Claro, el y mismo. entonces. Una pregunta, ahora hay que sacar el tiempo donde toca el suelo, sería, Claro. partiendo de Bien. la velocidad final, que sería 0. ¿O no es 0 la velocidad final No, cuando... un instante antes de llegar al suelo no es 0, ¿no? No, no, Alejo. Cuando I final sea 0, puede ser. Exactamente, bien, Juan. Al revés de lo que hicimos hoy. Perfecto. O sea, mi I final menos mi I inicial es igual a la velocidad inicial en I. ¿Por qué? Por mi tiempo menos 1/2 de la aceleración por mi tiempo al cuadrado. Y acuérdense que mi componente en I inicial era negativa, con el signo negativo, ¿sí? Perdón, profe, yo no entendí una cosa. ¿No es Sí. que la velocidad que tarda en subir, el tiempo que tarda en subir es el mismo que el tiempo que tarda en bajar? Bueno, pero en este caso no describe una parábola. Ah, es verdad, es verdad. ¿Eh? Sí, sí, yo entendí. Bien, bien, Victoria. Si fuese una parábola que sale de mi inicial, 0, y me llega a un Claro, final claro, sí. 0 en la misma altura, eso sí Sí, sería, ahí sí, sí, Victoria. me confundí. No, está bien que planteen las dudas, no, no hay problema. Bueno, mi I final, ¿cuánto tendría que valer? 0. 0. Bien, entonces acá vamos a poner 0. Mi I inicial, ¿cuánto vale? 1,70 metros. 1,70 metros, perfecto. La componente I de la velocidad valdría Menos menos 1,70. 74 metros sobre segundo por el tiempo, que es lo que yo tengo que averiguar, menos 4,9 metros sobre segundo cuadrado por mi tiempo al cuadrado. Y me va a quedar una cuadrática para aplicar. Cuadrática. Exactamente, para aplicar resolvente. Bueno, calculen el tiempo, le va a dar dos resultados, seguramente uno va a ser negativo, si no hice mal la cuenta.
Puede ser que dé 0,43 Sí. y el otro da negativo. Bueno, o sea que un tiempo es 0,436, 437 creo que da, y Sí, el otro es negativo, así que da, directamente. sí. Bueno, y con ese tiempo, ¿qué hacemos ahora, Lucía? Tengo que reemplazarlo en otra ecuación. Exactamente, lo reemplazamos. Este es el tiempo que nosotros calculamos en donde va a llegar el suelo. Por lo tanto, el tiempo que va a tardar en el desplazamiento en X, lo reemplazamos en la ecuación y obtenemos cuánto se desplazó en X con respecto a ese tiempo, cuando llega la pelota al suelo. Me da 21,8 metros. Bueno, vamos a anotarlo acá, 21, si a todos le dio lo mismo. Entonces, ¿qué era la pregunta? ¿Cae dentro de la cancha? ¿Se va larga? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, cae. Cae adentro de la cancha, perfecto. O sea que la cancha medía 24 metros, como 21,8 es menor que 24 metros, cae adentro de la cancha. O sea que es buena el saque, digamos. ¿Sí? ¿A todos le dio? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Se entendió? ¿Cómo lo planteamos como parte? ¿Sí? Entonces, acuérdense, para los movimientos de tiro horizontal o tiro oblicuo, teníamos componentes en X y componentes en Y. ¿Sí? La componente en X de la velocidad se mantenía constante en toda la trayectoria y la componente en Y se ve afectada por mi aceleración, que en este caso es mi aceleración de la gravedad. ¿Sí? Y las ecuaciones son las ecuaciones que veníamos planteando ya desde el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. De acuerdo a como nosotros pongamos nuestro sistema de referencia, vamos a tener la aceleración en I, que es donde afecta, va a cambiar de signo o no, depende de nuestro sentido de referencia. Y bueno, y la componente de la velocidad hay que tener en cuenta también cómo tomamos nosotros nuestro sistema de referencia. ¿Sí? Por eso siempre hay que aclarar antes del ejercicio cómo se toman, dónde está tomado, digamos, nuestro sistema de referencia. ¿Sí? Nuestro cero y nuestro sentido positivo hacia arriba o hacia abajo en la Y y en la X hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, perfecto. Bien, porque ahora vamos a empezar a hacer ejercicios de movimiento circular, por lo menos los primeros, como para tener una idea, para empezar a entrar en movimiento circular. También, el movimiento circular que nosotros tenemos, ¿qué tenemos? O sea, movimiento circular uniforme, ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan?
movimiento circular uniforme, nuestra velocidad que era constante, nuestro omega es constante, y nuestra aceleración angular, ¿cómo es? Nuestra velocidad angular es constante y nuestra aceleración angular, Nula. para un movimiento circular uniforme, ¿cómo es? 0. 0. Bien. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O sea, venimos planteando lo mismo que planteamos antes. Y para nuestro movimiento circular uniformemente variado, ¿cómo era? Era que nuestra velocidad angular es distinta de constante y nosotros teníamos una aceleración angular que es constante y es distinta de 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Después, para todo movimiento circular, bueno, lo voy a dejar, movimiento circular uniforme, omega es constante y el alfa 0. Si nosotros describíamos un movimiento circular, teníamos una circunferencia, y si nosotros teníamos una partícula acá, y se movía, giraba en sentido antihorario, esa partícula que tenía Módulo. y una velocidad tangencial, ¿sí? Y a su vez, para que cambie de dirección esa velocidad tangencial, tenía nuestro sistema, nuestro movimiento circular tiene una aceleración radial normal o centrípeta, no sé cómo la llamaron. ¿Se acuerdan de esto? Sí, sí. Que siempre la aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro de giro. ¿Sí? Y si yo tomo otra partícula acá, ¿cómo va a estar? Mi velocidad tangencial, ¿cómo va a ser? Siempre es tangente a la trayectoria, y mi aceleración radial va a estar dirigida, o centrípeta, va a estar dirigida hacia el centro de la circunferencia. Y en un movimiento circular uniforme, como nuestro omega es constante, el módulo de nuestra velocidad tangencial, ¿cómo va a ser siempre? Siempre el mismo. El mismo. Y la velocidad, el vector velocidad, ¿cómo va a ser? Este vector acá con respecto a este vector acá. Igual. No, distinto. Bien, porque vector yo tengo Por que la dar... dirección. Exactamente. Bien, perfecto. Cuando tengo un movimiento circular uniforme, ¿no? Después, obviamente, si tengo un movimiento circular uniformemente variado, ¿cómo va a ser? Me va a cambiar la magnitud del vector, ¿no? O sea, si yo acá hago esta circunferencia, supongo hacer una circunferencia similar, tomo una partícula acá para un movimiento circular uniformemente variado, yo acá que tengo una velocidad tangencial, supónganse que es esta. Y tengo una aceleración centrípeta que va siempre hacia adentro. Pero como tengo un omega que es distinto de constante, que va variando, otra partícula que yo tomo acá, este módulo de esta velocidad va a cambiar, va a ser diferente al módulo de la velocidad tangencial que tenía en aquel punto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo una aceleración que me está afectando por una aceleración, entonces, a su vez el vector es diferente por la dirección y sentido, pero el módulo también va variando, ¿sí? Cuando el movimiento es circular uniformemente variado. ¿Se entiende? ¿Sí? Y a su vez, acá en este movimiento yo voy a tener, ¿qué otra componente voy a tener? Además de la centrípeta, voy a tener una aceleración tangencial, que va a ser tangente a la circunferencia, y eso me da una componente de aceleración. ¿Sí? ¿Qué va a ser esta componente de aceleración? Va a ser el módulo de esta acá va a ser la raíz cuadrada
del cuadrado de la suma de esas componentes de aceleración. Y la aceleración tangencial, ¿qué es? Es la responsable del cambio de, ¿qué? De magnitud de la velocidad tangencial. Y la aceleración centrípeta es la responsable del cambio de dirección de la velocidad tangencial. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Lo que le repetí de nuevo, profe, así lo anoto. Bueno, ¿cómo no? La aceleración tangencial es el responsable del cambio de magnitud de la velocidad tangencial. Y la aceleración centrípeta es la responsable del cambio de dirección de la velocidad tangencial. ¿Sí? Porque la aceleración centrípeta, siempre que yo tengo un movimiento circular, acuérdense, voy a tener una aceleración centrípeta que va a hacer que me cambie el sentido de ese vector tangencial. ¿Sí? Y si a su vez tengo una aceleración tangencial, esa me va a cambiar el módulo, el valor del módulo de esa velocidad. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bueno, esto es un repasito más o menos rápido de esa aceleración tangencial. Yo en un movimiento circular uniforme no la tengo, porque no tengo ese cambio, esa aceleración angular. ¿Sí? Bien, ahora tenemos el ejercicio. Bueno, y después existían las otras ecuaciones, ¿se acuerdan? Creo que en teoría ya las dieron a las demás ecuaciones. Para un movimiento circular, ¿cómo eran? Tita final, tita inicial, ¿cómo es? Más omega inicial por el tiempo, más ¿qué? Más un medio de mi aceleración angular por mi tiempo al cuadrado. ¿Sí? Después que teníamos omega final, es omega inicial, más aceleración por el tiempo. Y después también teníamos la otra ecuación que era la omega final al cuadrado, o sea, la velocidad angular al cuadrado, es la velocidad al cuadrado de la velocidad inicial más 2 veces la aceleración angular por mi delta tita. O sea, que en realidad son las mismas ecuaciones que veníamos trabajando siempre, ¿no? Nada más que ahora estamos describiendo un movimiento circular. Si nosotros tenemos un movimiento circular uniforme, esta expresión no la tenemos, esta expresión no la tenemos, esta expresión no la tenemos. Nos queda que omega es constante, que omega al cuadrado es omega inicial al cuadrado, es siempre constante, y que tita es tita inicial más omega inicial por el tiempo. Y si se ve afectado por un movimiento circular uniformemente variado, tenemos la componente de la aceleración. ¿Sí? ¿Se entienden esas ecuaciones? ¿Sí? Después también, ¿qué teníamos? ¿Qué habíamos definido? ¿O qué definieron en la teoría? Si nosotros teníamos un movimiento circular, hagan de cuenta que esto es un plano, está en un plano. Nuestra velocidad tangencial es esta, esto gira para acá. Nuestra velocidad tangencial es esta. ¿Se acuerdan la regla de la mano derecha? La regla de la mano derecha nos da hacia dónde está ubicado. Bueno, vamos a dibujarlo un poquito más en perspectiva. Supónganse que esto es, bueno, un plano. Tengo una velocidad tangencial acá, esto me gira para allá. Según la regla de la mano derecha, ¿cómo va a ser esto? El vector omega va a estar ubicado en dirección hacia arriba. Va a estar en el eje Z, esto todo en el eje Z. ¿Por qué? La regla de la mano derecha era, ¿se acuerdan? Y si a su vez esto gira para el otro lado, ¿cómo tengo yo acá? Una componente velocidad tangencial así. Si este es mi centro de giro, este es mi radio, este va, el omega va Negativo. hacia abajo. ¿Se entiende la regla de la mano derecha? ¿Sí? Estamos dando todas definiciones que
que seguro la deben haber dado con Adrián en la parte de teoría. ¿Sí? A su vez, nosotros si este movimiento es, si tengo la componente de aceleración, la componente de aceleración, ¿dónde va a estar? ¿En qué dirección va a estar? En el eje Z también. Y acá tengo mi alfa. Este va a ser un alfa Z. Esto todo vectores, ¿no? ¿Esto qué sería? Omega positivo, alfa positivo. Y acá, mi alfa Z va a estar acá. Sería mi omega negativo y mi alfa también negativo. Pero los dos están acelerando, ¿sí? Porque los dos componentes son tanto positiva acá y las dos componentes son tanto negativas. Este está acelerando pero en valores negativos, ¿sí? ¿Se entiende eso o lo estoy mareando un poquito? Después, ¿qué más teníamos? ¿Se acuerdan de alguna fórmula? Cuando comparaban la de movimiento rectilíneo con movimiento circular. ¿Qué teníamos? Que la velocidad tangencial era igual a ¿qué? Al radio por omega. Al radio de esa circunferencia por la velocidad angular. ¿Qué más teníamos? Definieron periodo y frecuencia. ¿Sí? ¿Qué es periodo y qué es frecuencia? El periodo se define como ¿qué? En un movimiento circular como ¿qué? El tiempo, ¿no era? Claro, sí, por ahí. Es el tiempo empleado en ¿qué? En efectuar una vuelta completa. Ese es el periodo. O una revolución. Y la frecuencia es el número de revoluciones que dan la unidad de tiempo. O sea que la frecuencia sería 1 sobre el periodo. ¿Sí? Por lo tanto, yo también tengo que omega en un movimiento circular uniforme es 2pi por la frecuencia. Nosotros sabemos que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Por lo tanto, el omega es 2pi sobre el periodo. ¿Sí? Esto para un movimiento circular. Bueno, creo que a lo mejor los mareé. ¿Entiende todo esto? Bueno, esto está todo en la parte de teoría que seguro Adrián les debe haber subido el apunte, un resumen, ¿sí? Me parece que lo subió ya porque yo lo estuve viendo. Así que, si lo quieren releer, léanlo de nuevo y cualquier duda que tengan, lo volvemos a ver. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio, por lo menos vamos a empezar los ejercicios de movimiento circular uniforme. ¿Qué dice? A ver si lo tengo acá. Dice, en un viejo disco, el 17, de 45 RPM, la pista inicial está a 8 centímetros del centro y la final a 5 centímetros del centro. Dice, calcular la velocidad angular y la velocidad tangencial a estas distancias cuando el disco está girando a 45 RPM. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo un disco. Este es mi centro, que tiene dos pistas. Una pista inicial, que sería esta que está acá. Pista inicial, que me dice que forma un radio de 8 centímetros con respecto al centro. Ese sería mi radio de esa pista. Y después tengo otra pista final que está ubicada más adentro. Esta es la pista final. Que está ubicada 5 centímetros del centro. ¿Y qué más me da como dato? Que el disco gira ¿cuánto? A 45
RPM. 45 RPM. O sea que esto, ¿qué es? ¿Mi qué? ¿Qué sería ese dato que me da? ¿Mi qué? La velocidad. Mi velocidad angular, mi omega. ¿Sí? No sé quién habló, pero sí. Como no me dice nada, dice calcule la velocidad angular y la velocidad tangencial en estas distancias cuando el disco está girando 45 RPM. O sea que, en este caso, el omega que es constante, o sea que estamos hablando de un movimiento circular uniforme, y me pide calcular la velocidad angular y la velocidad tangencial. O sea, mi omega y mi qué, y mi b. ¿Para qué? La velocidad tangencial, ¿en dónde la tendría que sacar? ¿Qué les parece? En esta pista, una velocidad acá y una velocidad tangencial acá. O sea, mi omega me lo da como dato, que vale ¿cuánto? 45 RPM. Pero el omega en sí, ¿en qué unidades está dado siempre? ¿Se acuerdan? Radianes. En radianes sobre segundo. El omega, la unidad es radianes sobre segundo. Es de velocidad. ¿Sí? Si yo tengo un disco, imagínense un disco que gira siempre a 45 RPM. Siempre, o sea, mi omega es constante. Este punto que está acá, con respecto a este punto que está acá, ¿con qué velocidad angular giran? Estos dos puntos que yo tengo acá. La misma. ¿No es menor la más que está más cerca del radio? Va, del centro. Velocidad angular, estoy preguntando, Rocío. La misma no es. La velocidad angular con que giran, la velocidad angular con que giran van a ser la misma. Porque los dos puntos están dentro del mismo disco que giran a la misma velocidad. Ahora, lo que es diferente, ¿qué van a ser diferentes? ¿Qué van a ser diferentes? Las velocidades tangenciales. ¿Por qué? ¿Cómo era la fórmula de velocidad tangencial para un MRU? ¿Se acuerdan? Velocidad tangencial, ¿qué era? Omega por el radio. Omega por R, velocidad angular por el radio. Y a medida que yo voy variando el radio, si mi omega es constante, va variando la velocidad tangencial. ¿Se entiende? Bien. Pero acá, mi omega, yo lo tengo que expresar en radianes sobre segundos. Y sin embargo, me lo da como dato, ¿en qué unidades? Me lo da en RPM, revoluciones por minuto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pasar esas revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. ¿Sí? Entonces, mi omega, ¿qué sería? 45 R revoluciones por minuto, sobre minuto. Mi RPM. Dijimos que la tenemos que pasar a radianes sobre segundo. Un minuto son 60 segundos. O sea que ya ahí ya lo tengo en segundos, porque los minutos se me van. Y me faltaría pasar una revolución a radianes. ¿Cuánto sería una revolución en radianes? Una vuelta. ¿Cuánto es una vuelta? 2pi. Una vuelta. ¿Cuánto me describe si yo salgo de acá, esto es mi 0 grado y vuelvo a mi 0 grado? ¿Cuánto sería? 2pi. 360.
Exactamente, o sea que 2pi radianes es una revolución. 2pi es una vuelta, una revolución. Bueno, y ahora háganme esta cuenta y díganme cuánto vale el omega en radianes sobre segundo. ¿Alguno lo calculó? Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando lo hago en la calculadora tengo que hacer 45 No. por 2pi. O sea, el pi lo 2pi. aprieto en la computadora. En Sí, la, sí. en la calculadora. Ah, 3, me 14, dio, 15. me dio 4,71 radianes sobre segundo. Bueno, perfecto. 471 radianes sobre segundo. Entonces, yo teniendo este valor, que mi omega es constante, yo puedo calcular la velocidad tangencial en la pista inicial y en la pista final. Velocidad tangencial acá, ¿cómo sería? Mi omega, 471 radianes sobre segundos, por el radio de mi pista inicial. ¿Cuánto vale el radio de mi pista inicial? 8. ¿Cuánto? Vamos a pasarlo a metros. Esto, las unidades que trabajamos son metros sobre segundo, radianes sobre segundo. 0,8 metros. 0,8 metros. 0,08 metros. 0,08 metros. Porque es 8 centímetros, ¿sí? Perdón, Dos, profe, dos ¿podría lugares. bajar la cámara, por favor? Sí, perdón. Gracias. Bueno, acá multipliquen esto y van a tener un valor. Y la pista final va a ser velocidad tangencial, 471 radianes sobre segundo, por el radio de la pista inicial, que serían 0,05 metros. Bueno, van a poner dos valores. Que cuando yo multiplico radián por metros, los radianes se me van. Y me quedaría la unidad metros sobre segundo, que es la unidad de velocidad tangencial, ¿sí? Cuando el radián está multiplicado por una unidad de medida, en este caso el metro, se desaparece.
Ahí le estoy compartiendo una imagen del ejercicio. Bueno, en este caso acá están las fórmulas que nosotros vimos. No nos pide aceleración radial acá, pero si lo queríamos calcular, lo podíamos calcular como la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Ahí está el pasaje de las 45 RPM a radianes sobre segundos. Y le da 4,7. ¿Llegaron a un valor de las velocidades tangenciales? Sí, profe. Sí, sí. Sí. ¿Cuánto le da? La pista inicial me da una velocidad tangencial de 0,3768 metros sobre segundos y la final 0,2355 metros sobre segundo. Perfecto, perfecto. Si lo redondeamos 0,38 y si lo redondeamos 0,24 metros sobre segundo. Sí, sí. Se dan cuenta que a medida que yo cambio el radio, obtengo diferentes velocidades tangenciales. ¿Sí? Pero la velocidad angular es la misma. ¿Se entiende? ¿Se ve la pantalla ahí lo que estoy compartiendo o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. O sea, me da como dato las RPM, que yo con eso puedo sacar la velocidad angular en radianes sobre segundo. Una vez que obtengo ese valor, me da los radios y ¿qué me pide? La velocidad tangencial. Y la velocidad tangencial lo calculaba como el omega por R. Ahora, este ejercicio. Dice, una persona mueve un bloque atado a una cuerda en un círculo horizontal con rapidez constante. O sea, yo tengo un violín con un bloque en el extremo y lo muevo con una rapidez constante. O sea que ya me está diciendo que es un movimiento circular MCU. uniforme. Bien. ¿Cómo se representa en la figura visto desde arriba? O sea, yo estoy viendo desde arriba, ¿qué estoy viendo? El bloque, la cuerda, acá está mi mano en el centro y yo estoy girándolo hacia abajo. O sea, así está girando esto. ¿Y qué es lo que me pide? Dice, ¿cuál de los vectores de la figura representa la velocidad del bloque? Velocidad del bloque. ¿A qué se hace referencia cuando yo estoy hablando, o sea, cuando estoy preguntando velocidad? Ah, la ¿Qué les dirección. parece a ustedes? Cuando estoy hablando de velocidad, ¿a qué me hace referencia? ¿Me está hablando de velocidad angular o de velocidad tangencial? Tangencial. Tangencial, perfecto. Entonces, ¿cuál de los vectores que está dibujado en esta figura me representa la velocidad tangencial del bloque? El ¿El C. C? No los escuché, perdón. El C. El, se corta justo. ¿Cuál dijeron? C. O en el chat, a ver, escríbanlo en el chat, así los puedo leer. Chat. A ver. ¿Por qué no los escucho? O mejor dicho, a ver, se los voy a dibujar acá. Así los veo a ustedes, porque tampoco los veo como comparto pantalla. Vamos a dejarlo acá. Tengo este bloque.
tengo el vector C, tengo este en el centro del giro, tengo el E, tengo un vector D, estos son todos vectores, tengo el vector A y tengo el vector B. Y esto gira para allá. Le voy a dejar de compartir. El C, dice Rocío. ¿Están todos de acuerdo? Sí, está bien. Este sería mi vector velocidad tangencial. ¿Sí? ¿Se entiende? Tangente a la trayectoria y va en el sentido de donde gira mi omega. Este sería el omega. ¿Se entiende? ¿Y cuál representaría la aceleración? En un movimiento circular uniforme, No se ¿qué ven las aceleración? letras. ¿No se ven? Perdón, ahí. Sería, no sé qué A dice ver. ahí. Esto es una E, esto es una D, una B, una A. La C La me S. dijeron que es la velocidad tangencial. Y perfectamente. El vector E es el que representa mi aceleración. Y en este caso, para hacer un movimiento circular uniforme, ¿qué aceleración sería? Es la que me cambia el sentido de la trayectoria en un movimiento circular. Sí, Janel, es la E. ¿Y qué aceleración sería? Centrípeta. Radial. Radial, normal, los centrípetas. Sí, perfecto, sí, sí. Bien, bien. ¿Se entiende entonces? ¿Se entendió estos ejercicios? ¿Se van entendiendo? Sí, sí. Yo los dejaría acá. Si pueden plantear el 19, vamos a dejar el 19. Lo voy a anotar por acá, así me acuerdo. Si lo pueden plantear, obviamente lo resolvemos la semana que viene, ¿no? Pero si lo pueden por lo menos plantear, el ejercicio 19, y si cualquier cosa lo resolvemos la clase que viene. Y la clase que viene terminamos con MRC, perdón, con circular uniforme y vamos a entrar en variado. ¿Sí? ¿Alguno le quedó alguna duda de esto de lo que vimos hoy? ¿De tiro oblicuo? No, profe, hasta ahora se entendió bien. Bueno, bien. Bien, bien, bien. Acuérdense, no sé si ya Adrián les dijo que el 28 creo que era el parcial. Sí. Sí, sí. Bien, bueno, bien. Cualquier cosa, vayan viendo los ejercicios anteriores que hemos dejado. Si tienen alguna duda, nos quedamos un ratito después de clase, si ustedes tienen clase, si no, ponemos un horario de consulta, algo, y hacemos una consultita, ¿sí? Pero vayan practicando. Dale, Dale, buenísimo. profe. Dale, Gracias. profe. Muchísimas gracias.